Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente porque nos encontramos frente a esta pequeña pantalla compartiendo una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para cada una de nuestras vidas. Muy buenos días, bienvenidos queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad de poder estar junto a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos, vecinos que nos acompañan día a día. Y damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor tiene una palabra de aliento, de fortaleza para cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos en esta mañana. Quiero saludarlos a todos y bueno, dar gracias a Dios. En el día de ayer pedimos disculpas porque no pudimos estar en vivo, pero sabemos que el Señor nos tiene una palabra para cada uno de nosotros, nos hace reflexionar cada día y hoy queremos compartir estos capítulos que día a día seguimos en este libro de Jeremías. Bienvenidos, quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera aquí en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas. Estamos nuevamente aquí presentes. Muy buenos días a todos, damos gracias a Dios. Hay algunos hermanos que no nos alcanzo a distinguir, a ver, así que la plataforma Facebook no nos permite muchas veces ver los resultados de las personas que están en vivo, pero queremos saludarlos a todos, sé que están escuchando, sé que están viendo este programa en esta mañana. Muy buenos días a mis queridos hermanos. Está Claudia, está Viviana, está Eduardo, está Lorena. También nos acompaña en esta mañana nuestro amigo, querido pastor Carlos Soto, de allí de Chile, de la ciudad de Lampa, de la iglesia allí, nuestros amigos, la congregación toda, su familia. Damos la bienvenida también en esta mañana y darle gracias a Dios porque nos acompañan en esta mañana. Así que damos gracias a Dios a todos. Muchas veces nos encontramos un poquito alejados de llamarnos, de hablarnos, pero sabemos que estamos trabajando para el Señor, seguimos adelante. Nuestros brazos no caen, no nos desmayamos, pero hay mucho trabajo y gracias le damos al Señor porque sabemos que el Señor está extendiendo las estacas eh, de nuestra iglesia y damos gracias a Dios. Bienvenido también la familia Mendizábal, Laura, damos gracias a Dios por cada uno de nosotros. Hoy tenemos un gran compromiso, una palabra hermosa para compartir, es una palabra profética, es una palabra escatológica, es una palabra de aliento, de fortaleza, pero también está la ira de Dios en medio de esta palabra que vamos a compartir en esta mañana. El profeta Jeremías había sido llamado muy joven, a temprana edad, a profetizar a un pueblo desobediente, a un pueblo que venía tras idolatría, desobediencia, descarriados, bueno, un pueblo que quería hacer lo que a ellos les parecía bien y diciendo que amaban a Dios y queriendo o tratando de hacer la voluntad de Dios, pero definitivamente hemos entendido y comprendido a lo largo de las que hemos leído que un pueblo fue un pueblo desobediente, de dura cerviz, dice la palabra de Dios. Así que hermanos queridos, hoy nos vamos a sumergir en la palabra, vamos a leer bastante porque me interesa que sepan y que puedan entender y comprender lo que Dios está diciendo en estos capítulos, porque tal vez lo hemos leído y no lo hemos comprendido. Así que bienvenidos a todos. Sin más preámbulo vamos a dar comienzo a esta palabra. Saludamos también a Germán, ahí está conectado, damos gloria a Dios en esta mañana porque bueno, que el Señor ayer nos llamaron porque no estábamos en vivo y bueno, ahí estaba una preocupación. Yo les agradezco a todos mis hermanos en esta mañana, a todos los que llamaron porque no estábamos en vivo, porque incluso mandamos alguna fotito como para que tengan para el día alguna palabra, alguna canción también de nuestra hermana querida Gladys Muñoz y damos gracias a Dios porque son palabras y canciones que alientan nuestra vida a continuar y seguir adelante en estos días, bueno, acompañando a esta hermana también en días de oración y la verdad que es tremendo, ¿no? Así que esas vigilias de oración continua que hace la hermana. Así que nosotros por ahí nos metemos ahí en el canal de YouTube de la hermana y nos metemos en la oración. Oramos junto con ella. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos.
Hoy tenemos el compromiso de leer desde el capítulo 22 al capítulo 25, en el cual dentro de estos capítulos vamos a encontrar unas palabras tremendas. Hay un llamado de atención, a los profetas mentirosos, a los profetas que profetizan mentiras, que yo no envié, dice el Señor. Así que ya comenzamos con una palabra de advertencia. ¿De advertencia por qué? Porque estamos en los tiempos finales donde muchos vienen en mi nombre, dice el Señor, que yo no los he enviado. Profecía de Jehová, dicen. Como yo siempre le enseño a la iglesia, si el profeta no trae una palabra que es acorde a la escritura, no vamos a encontrar la palabra que trae el profeta, la palabra de Dios, olvídese de eso. Siempre el profeta tiene que traer una palabra que está escrita, una palabra que ya Dios ha hablado y la vuelve a recordar a su pueblo. Y Dios le estaba recordando la profecía, la palabra de continuo. Pero había profetas que traían palabras livianas. ¿Qué significa eso? Está todo bien, no pasa nada, como enseñábamos a la iglesia. Sigue así, no pasa nada, no hay castigo. Podemos seguir adelante y hacer nuestra voluntad y hacer lo que a nosotros nos parece bien, sin consultar, sin nada. Podemos hacer lo que a nosotros nos parece. Pero usted sabe que aquí en el cuaderno puse: el pecado tiene fecha de vencimiento. Vio que los productos tienen fecha de vencimiento y cuando usted se pasa de ese vencimiento, por ejemplo, cuando tomamos una caja de leche, está agria. Bueno, ¿por qué? Porque se venció, ya pasó el tiempo, ya la fecha estaba escrita, no tenemos la fecha de que Dios venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, pero sí sé que hay una fecha de vencimiento para el pecado, dice la palabra de Dios. Por eso Dios envía al profeta Jeremías con advertencia. Muchos años estuve hablando y fueron oídos sordos, escuchando profecías livianas. Claro, a todos nos gusta que Dios nos bendiga, a todos nos gusta que Dios nos dé palabra de aliento, a todos nos gusta que nos dé palmaditas, pero Dios es un Dios de justicia, un Dios justo que no tolera el pecado, porque la palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero un pecador arrepentido, no se olvide, porque a un hombre que persiste en el pecado, una mujer, un hombre que persiste haciendo lo malo, Dios no lo tolera y el fin llegará para esta persona. Porque la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios viene contra las naciones. Hoy vamos a encontrar, incluso en estos capítulos que usted va a leer, naciones, y en una de esas que vamos a encontrar es Gaza. Así que no se asombre por lo que lea, porque toda la palabra está inspirada por Dios y toda esta advertencia viene de parte de Dios de hace siglos. De lo que está pasando y lo que estamos viendo hoy, se está dando cumplimiento a todas las profecías que Dios ha dicho y las que se van a cumplir, las profecías que se van a cumplir, montones de profecías que se van a cumplir, y usted no se asombre porque la palabra de Dios lo dice. Por eso tenemos que leer la palabra y no hay profeta que nos venga a advertir solo lo que va a pasar, porque está escrito. Solamente tenemos que meternos en la palabra, en el río de Dios, y decirle al Señor: dame revelación de tu palabra, dame sabiduría para entenderte, para conocerte, y no solo eso, para obedecerte, porque la ira de Dios viene. Usted va a encontrar en el capítulo 22 la profecía contra los reyes de Judá. Hemos hablado también de la desobediencia total de los profetas que Dios no ha enviado y que vienen con palabras livianas, ¿no? Que hoy es muy común. La gente corre detrás de los profetas a escuchar palabra que no viene de Dios, porque el profeta trae palabra de arrepentimiento total. La palabra de Dios dice, como dice, si dicen profecía de Jehová, el cual es mentiroso, porque yo no lo envié, dice la palabra de Dios, porque Dios llama al arrepentimiento en estos tiempos en el cual estamos viviendo. Va a encontrar en este capítulo que a pesar de todo esto, va a encontrar entre esta multitud que Dios lleva cautiva al final, después de haber hablado tanto,
el pueblo fue cautivo por el rey de Nabucodonosor y fueron deportados, fueron enviados a Babilonia, a una tierra extraña que no conocían, y allí iban a ser libres, esclavos, van a estar en una ciudad, en una nación que no iban a volver más a sus tierras. Muchos murieron en aquella tierra, muchos nacieron, muchos se juntaron, se mezclaron con esa ciudad, con esos dioses, y se mezclaron. Pero otros, en este remanente que dice en el capítulo 23, volvieron a la ciudad paterna, materna, o sea, la ciudad desde sus principios, y volvieron por manos de un rey. Fue dada una orden por un rey a habitar nuevamente las tierras, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios de los cielos, ya lo había previsto, que el pueblo vendría y volvería. Habría un remanente entre medio de la multitud. Dios lleva cautivo, pero a estos los haría volver. Daniel fue un profeta que no volvió a su tierra. Profetizó, oró por su pueblo, se arrepintió por su pueblo, pero él murió allí. Y también vamos a encontrar la denuncia aquí de los falsos profetas. Vamos a empezar a leer algunos versículos en esta mañana para que podamos entender qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos leyendo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 23, no me voy a detener en me quiero detener en el capítulo 25, pero también vamos a leer el libro de Daniel, que es muy interesante. Mire, el versículo 11 del capítulo 23, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová, no se salva nadie. Usted ve que ni los pastores se van a salvar. La palabra de Dios dice que el juicio comienza por la casa de Dios, por la casa. Así que quería detenerme en este versículo para que entendiéramos que hasta el profeta y hasta el sacerdote, dice, son impíos. Declara Dios esta palabra en esta mañana. Quiero detenerme también en la señal de los higos buenos y malos en el capítulo 24. Dios le dice, ¿qué ves al profeta Jeremías? Y le dice, ve una canasta de higos buenos, muy buenos, y ve una canasta de higos malos, muy malos. Entre la multitud había higos muy buenos. Entonces, dice la palabra en el versículo 4, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, dice, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, a Babilonia, para bien. Dios seguramente nos va a probar y nos seguirá probando. Y nos llevará por caminos desconocidos, nos llevará por lugares desconocidos donde nosotros no queremos ir, pero Dios tiene que probar nuestras vidas. Estos higos buenos habla de personas que en cierta manera buscaban a Dios, trataban de hacer el camino correcto a Dios, pero eran envueltos, estaban inmersos en una sociedad perversa y maligna, en la cual estamos viviendo nosotros también, y que puede ser una influencia para aquellas personas que hemos conocido a Dios, cristianos, a que nos lleven por malos caminos, con la tentación, con muchas cosas que vienen a ofrecernos, que hemos tenido que dejar, muchas cosas que nos tenemos que apartar. ¿Por qué? Porque ya estamos en el reino de los cielos, ya no pertenecemos a esta tierra, y por esa razón nos llegan a decir, bueno, ya no podemos, ya no haces esto, ya no haces aquello, antes estabas con nosotros, ahora no. Bueno, porque hemos tomado una decisión de seguir a Dios. Entonces, este pueblo que trataba de hacer lo correcto también fue mezclado entre esta gente que no quería hacer la voluntad de Dios y fue transportado, fue deportado, ayer fue transportado a Babilonia, y dice que estos eran higos buenos, muy buenos. Pero ¿para qué lo llevó? Para también probarlos. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Dice, para hacerles bien. Dice versículo 6, porque
pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Dios restaura. Tenemos un Dios de restauración. En medio de una sociedad perversa y maligna, donde hay pecado, donde abunda el adulterio, la fornicación, la promiscuidad y todo lo que usted sabe, en medio de esa sociedad hay un remanente que busca a Dios. A ver, ¿dónde está ese remanente que busca a Dios? Ahí pongo un dedito así. ¿Dónde está el remanente que realmente estamos buscando a Dios en medio de esta sociedad? Estamos inversos, hemos sido transportados, ¿no? Porque ahora viene lo peor para este pueblo, para esta nación. Dice en el capítulo 25, los 70 años de desolación. Hemos hablado en estos días en varias reuniones sobre esto, sobre la ira de Dios, ¿no es cierto? Sobre la ira de Dios, las copas de las iras por las naciones. Y si usted va al capítulo 25 y va a encontrar en el versículo 20, cuando Dios envía la ira, no por capricho de Dios, sino el resultado de la desobediencia y el pecado del hombre inclina hacia la destrucción. ¿No es cierto? En el capítulo 20 usted va a encontrar a las naciones, 19 en adelante, dice: a Faraón, rey de Egipto, y a sus siervos, a sus príncipes, y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdom, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, y a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de este lado del mar, a Dedán, a Tema, a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, y a todos los reyes de Arabia, y a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes, dice el Señor en esta palabra. Nadie se escapará de la ira de Dios, no hay forma de escaparse. Mire, vendrán todos estos reyes tratando de decirnos la información que nos llega, dice que van a traer paz y seguridad a las naciones. Y hermanos queridos, yo les puedo asegurar que no traerán paz. El único que puede traer paz verdadera es el Rey de la paz, es Jesucristo. Así que cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios que vendrá destrucción repentina. Así que estos no pueden traer paz. Estos vienen a pelear esta guerra que estamos viendo, que estamos escuchando. Vienen por territorios, vienen por el petróleo, vienen por muchas cosas que están en su corazón. No vienen a traer paz ni seguridad. Por eso cuando oramos por Israel, le pedimos: Señor, misericordia, misericordia, que el pueblo de Israel, mire, un cachito que Dios vea, el arrepentimiento de su pueblo, hermano, puede cambiar la historia del pueblo de Israel, pero está escrito, hermano, la ira de Dios viene pronto. Yo puse en mi cuaderno como cada mañana. Estamos en el capítulo 25, donde se da el cumplimiento al mensaje de Dios a través del profeta en el año 605 a.C., más o menos aproximado. El pueblo de Israel irá cautivo por la mano del rey Nabucodonosor. A lo largo de los años, la advertencia de Dios fue oída por el pueblo, pero no lo escucharon. Dice: ni a mí ni a los profetas que yo envié con palabras, no solo Jeremías, otros profetas habían profetizado, Isaías y todos los demás que habían profetizado la ira y la destrucción del pueblo de Israel a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Hermano querido, cuando la palabra de Dios nos dice y nos indica que la paga del pecado es la muerte, la desobediencia Dios no tolera. Dios puede usar a un pecador, puede transformarlo, puede transformar su vida, pero a un desobediente es imposible que Dios, porque va de desobediencia en desobediencia. Tenemos un caso muy real
el caso del rey Saúl, un desobediente total. Como dice un pastor amigo, un juguete roto que no supo hacer las cosas y llevó a la nación de Israel toda a la destrucción, a la ruina total. Ahora, ¿qué es lo que produce la desobediencia, hermanos queridos? La destrucción de las vidas del hombre. La desobediencia, sus malos caminos, sus malos deseos, sus malos pensamientos los llevan a la ruina. Pero como vemos una vez más, la misericordia de Dios, 70 años le dice el Señor, 70 años irán cautivos. Bueno, para que podamos entender esto que está diciendo el profeta, tenemos que dirigirnos al profeta Daniel en el capítulo 9. Si usted me acompaña un poco más adelante, va a encontrar los profetas. Después de Ezequiel, va a encontrar al profeta Daniel, donde usted va a encontrar unas palabras del profeta Daniel en el capítulo 9. Me gustaría que lo podamos leer, hermanos, en esta mañana, porque para que podamos entender lo que está pasando y lo que va a pasar, las profecías que se van a cumplir. Usted tiene que entender esto, hermano. Por favor, le pido que atienda a lo que está leyendo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del profeta Daniel. Aún estaba hablando, dice, y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. ¿Dónde estaba Daniel? Allí en la nación de Babilonia, cautivo, en medio de este pueblo perverso y maligno, que no había querido hacer la voluntad de Dios, que fue cautivo. El remanente estaba entre medio, y uno de ellos, de 4,000 y pico de personas, elige a algunos pocos y sobre todo al profeta Daniel, y le entrega esta palabra y le dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Por el pueblo oraba Daniel, por el monte santo de Dios, por la tierra de Jerusalén, por la ciudad santa. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, dice, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, dice el Señor. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Por eso, hermanos queridos, tenemos que leer la palabra de Dios para poder entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. La profecía se va a cumplir. Reitero, no es un capricho de Dios, es el resultado de la desobediencia del hombre, porque el hombre es desobediente en su totalidad. Desobediente. Mire, muchos no van a querer escuchar esta palabra, muchos se van a ir, muchos van a apagar el teléfono, muchos van a cambiar de canal. ¿Por qué? Porque Dios habla de arrepentimiento. Deja el pecado, vuélvete al Señor. Esta es la palabra del profeta, la palabra de Dios. Vuélvete al Señor, deja el pecado, abandona el pecado, porque la destrucción vendrá repentina para aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que predicar esta palabra continuamente. Acá no hay palabras bonitas. En nuestra iglesia, en la luz verdadera, hablamos la sana doctrina, al arrepentimiento, porque Dios quiere salvarte, Dios quiere darte vida y vida en abundancia, que entregarte la vida eterna, no quiere que te pierdas. Con palabras dulces, con palabras bonitas que podemos escuchar. Dios te va a bendecir, Dios te va a engrandecer, serás prosperado, tendrás empresas, tendrás riquezas. Yo pregunto, el Señor viene pronto, ¿de qué te sirve todo eso? Por eso, hermanos queridos, tenemos que prestar atención de lo que estamos haciendo. Obediencia, dice el Señor, a su palabra. Obediencia a su palabra. Obediencia, hermanos, a los líderes. Obediencia a lo que Dios ha establecido en la iglesia de hoy. No podemos ser llaneros solitarios, vivir como querramos, hacer lo que nos parece, porque Dios es un Dios de justicia. Y cuando Dios habla, la palabra se cumple. Y ahora va a entender mucho más, que yo creo que a lo mejor nunca le fue predicado esta palabra y nunca la escuchó hablar de esta manera. Dice así,
Al principio de tus juegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo fue deportado y la santa ciudad fue destruida, en ruinas quedó, desolación, fue hecho burla. Las naciones veían la destrucción que Dios había permitido a causa del pecado del hombre, porque Dios es un Dios justo. La advertencia había venido, el hombre había desobedecido, la ruina total para la ciudad, la ruina total para el ser humano, la ruina total para el pueblo de Dios, la ruina total para aquellos que no han obedecido la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice así: 70 semanas está determinada sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire lo que tiene que acontecer. ¿Ha terminado la prevaricación? ¿Ha terminado el pecado? ¿Ha terminado la iniquidad? No, todavía no. Falta profecías para cumplirse. ¿Por qué le digo? Porque fue así, mire. Sabe pues y entiende. Sabe pues Daniel, Gustavo, María, José, Alberto, Eduardo, Mariana, Claudia, Viviana, Eduardo, Germán, Carlos. Entendamos hoy en esta mañana, dice la palabra de Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de volver a Jerusalén para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Hasta el Mesías, hasta el nacimiento de Jesús. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Tiempos angustiosos. Se volverá a construir el templo, se volverá a construir las murallas, se volverá a restaurar la ciudad de Israel. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Miren lo que estamos hablando, hermano. Miles de años, montones de años. Estamos hablando de una palabra que fue escrita en el libro de Daniel, la profecía del Mesías que vendría, se haría hombre, caminaría con los seres humanos, traería una palabra de restauración, una palabra que no fue escuchada. A los míos vine y no se fue aceptada. Lo crucificaron, lo mataron, pero al tercer día resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de ahí debe venir a la diestra de Dios Padre, desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 62 semanas se volverá a edificar la plaza. Pero entienda, hermanos, que dice, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar. Sume 62 semanas y 7, 69 semanas. Pero acá hay una profecía de 70 semanas. Falta una semana. ¿Qué pasa con esa semana, hermanos? Mas no, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la final, la última, en la cual estamos por vivir, estará por llegar la última semana, la tribulación y la gran tribulación, dice la palabra de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Seremos confirmados, el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, 1260 días, tiempo más un tiempo más medio tiempo. La palabra de Dios lo expresa de muchas maneras para entenderlo, hermano.
en esta mañana. Después que la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Cuándo vendrá el desolador? Cuando la iglesia ya no esté en esta tierra y haya sido levantada, la iglesia gloriosa, la novia que se está preparando con vestiduras blancas, resplandecientes, y estaremos allí cenando la gran boda del Cordero, que estamos excepto de ser condenados, las bodas del Cordero. Pero la ira de las naciones, la persecución que estamos viendo con los cristianos que están matando, con los misioneros que están destruyendo, las iglesias que están destruyendo, los pastores que están matando, esa es la ira. Pero la ira del dragón vendrá en esa mitad de semana, en esos 3 años y medio, porque Dios habla de semanas, de años, hermanos queridos, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El final de este desolador también llegará, hermanos. En el final de los tiempos se abrirán los infiernos, allí será enviado eternamente y para siempre. El pecado terminará, la iniquidad terminará. Pero hermanos, hay palabras de advertencia para aquellos que no obedecemos su palabra. La palabra está escrita. La palabra se cumplirá, no dejará de cumplirse. Por eso, hermanos queridos, en esta mañana, estos capítulos, a partir del capítulo 25 al 29, usted va a encontrar tremendas palabras del Señor contra su pueblo que ha sido desobediente, fue en cautividad, fue preso, fue cautivo, fue hecho... Tremendo lo que pasó con ese pueblo, hermanos, por haber desobedecido. ¿Cuántas personas hoy? Hermanos, vemos de esta manera, por causa de su desobediencia, por causa del pecado. ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo de una manera tremenda, hermanos? Por eso Dios nos advierte que nos volvamos al Señor. Dice la palabra de Dios, como puse aquí, el pueblo cae en manos del enemigo, que después Dios castiga. Dice que después va a castigar a estas naciones por haber hecho la maldad. Dice, la copa de la ira de Dios en el capítulo 25, ahí de Jeremías. Volvamos ahí a Jeremías en el capítulo 25. Dice la palabra de Dios, tremendo, hermanos, tremendo lo que estamos leyendo. Tremendo lo que estamos leyendo, hermanos. Capítulo 45, el capítulo 25 de Jeremías. La copa de la ira de las naciones vendrá, hermano. La desolación de un pueblo que hizo mal delante de Dios y que la causa de su desobediencia trajo la ira de Dios sobre estas naciones. Hermanos, no es que Dios es caprichoso, va a destruir naciones, no. La causa del pecado del pueblo, la desobediencia total de no aceptar a Dios. Dice, aquellos que... no han aceptado a Dios, no han obedecido al Rey de Reyes. Y puse amigo, a menos que no aceptemos la gracia divina de Dios que nos ofrece de continuo por medio de sus profetas, por medio de los pastores, por medio de la palabra. Dios nos está hablando claramente, volvámonos al Señor. Dice que Dios envía la ruina a un pueblo que fue desobediente. La decisión que tenemos que tomar, ¿te quedarás con esta ruina? ¿Te quedarás con esta desolación? ¿O aceptarás la vida de Dios para tu vida, para tu familia? La condenación de esta copa no será derramada, será derramada en las naciones. Y cuando habla de naciones, habla de pueblos y habla de gentes. Hermanos queridos, habla de personas que no han aceptado a Dios. Dice, nadie escapará de la ira de Dios. Entonces la pregunta, ¿cuál va a ser nuestra decisión? Seguir de la manera que vivimos, de cualquier manera como a nosotros nos parece, o aceptar la palabra de Dios que está escrita hace miles de años, hermanos, y esto se da dando cumplimiento. Como puse al final en mi cuaderno, el pecado tiene fecha de vencimiento. Todo terminará, hermanos, porque Dios lo ha establecido así. Así que, hermanos, en esta mañana le damos gracias a Dios. Este capítulo 25 es extraordinario, nos da el resultado de la desobediencia de un pueblo que fue advertido muchas veces
Y muchas veces han escuchado la palabra de Dios y muchas veces han oído al profeta y no han obedecido a la palabra de Dios, hermano. Y la causa de no haber escuchado, haber sido oídos sordos, hoy están pasando miseria, hoy están pasando desolación, hoy están pasando destrucción, hoy están pasando enfermedades gravísimas, hoy están pasando... Mire, hermano, no es para asustar. La palabra de Dios nos indica cuál es la paga del pecado. No lo decimos nosotros, lo dice Dios mismo. Dios nos está invitando a aceptar en nuestro corazón a Cristo, aceptar a Dios definitivamente y caminar correctamente, ser obediente a la palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Qué palabra, hermanos, en esta mañana? Tenemos mucho para hablar de esto, muchísimo, hermanos, no nos alcanza el tiempo, nos extendemos muchísimo, pero hay mucho para aprender, hay mucho para estudiar. Y hermanos, estamos en los tiempos finales, en los tiempos proféticos, es la generación que está más cerca de Dios. ¿Cómo no estudiar todo esto? ¿Cómo no leer el Apocalipsis? ¿Cómo no leer el libro de Daniel y estudiarlo con profundidad para saber y que no nos sorprenda el ladrón, como ladrón en la noche que viene el Señor a buscar a su iglesia? Hermanos queridos, oremos en esta mañana y pidámosle al Señor que nos revele como le dijo el ángel a Daniel: entiende, lee y entiende, te daré entendimiento, te daré revelación. ¿Por qué? Porque Daniel buscaba a Dios en todo momento. Tres oraciones por día, oraba y buscaba a Dios, oraba por su pueblo, se desmayaba orando por su pueblo. Hermanos queridos, oremos en esta mañana y pedamos al Señor revelación. ¿Me acompañas? Hacemos una pequeña oración. Padre, gracias te damos por tu amor y tu gran misericordia, por tu palabra, por esta palabra de advertencia, Señor, que nos das cada mañana, Señor, de no descuidarnos, Señor, de no deslizarnos. Señor, ayúdanos, Señor, líbranos de la mano del destructor, Señor. Líbranos de la tentación. Líbranos, Señor, de caer en manos de estos profetas mentirosos, engañadores, que solo traen palabras livianas, palabras que tú no enviaste, Señor. Señor, gracias te damos, porque has abierto nuestro entendimiento, has revelado tu palabra en esta mañana, hemos entendido la profecía. El tiempo vendrá, Señor, la última semana de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, llegará a todas las naciones. Nadie escapará, Señor. Nadie se podrá esconder, nadie se podrá ocultar de Dios, Señor. ¿Cómo podremos engañar a Dios? Podremos engañar a los hombres, Señor, pero a ti no te podemos engañar. Tú conoces nuestro corazón. Señor, danos un corazón entendido. En esta mañana abre nuestra mente y que podamos ser, Señor, de aquellos que hemos entendido tu palabra y que podamos buscarte en todo tiempo. Señor, bendice nuestra familia. Danos fuerza, tu fuerza, danos el pan de cada día, ayúdanos y entregamos nuestra vida en tus manos para que tú obres conforme a tu gracia en nosotros, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios mediante, nos vemos luego en el estudio de la palabra, en los discipulados, y bueno, a todos aquellos que no nos encontramos la semana, nos veremos el fin de semana, día sábado, en la reunión general. Dios les bendiga mucho, muchísimas bendiciones, que la paz del Señor esté en sus corazones. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional. Bendiciones.